Por la Unidad Popular, lista 2, Anita Puilay. Anita, muy buen día. Muy buen día, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo para todos los manavitas que están sintonizando la nueva capital. Correcto. Bueno, cuéntenos cómo va la campaña. Bueno, muy bien. Una campaña atípica, ¿no? Una campaña muy distinta a la que ya hemos vivido, porque lógicamente estamos en medio de una pandemia y en medio de una pandemia nosotros tenemos que cuidar tanto al votante, al ciudadano que está en su casa, como también cuidarnos nosotros para poder llegar al día de las elecciones sin ningún problema. Sabemos que este virus no tiene digamos, preferencias ni nada, o sea, a todos nos puede dar en algún momento, nos ve igual, y también nosotros respetamos mucho la vida, y en ese marco los que hemos perdido a nuestros seres queridos por este virus, sabemos muy bien que hay que tenerle respeto, si se quiere decir la palabra, porque la vida es lo que está en juego. Por eso hemos demandado mucho de parte del Estado que se atienda adecuadamente la salud. Lamentablemente la pandemia ha reflejado todo lo malo, todo, no solamente la parte de déficit en cuanto a inversión pública por parte del Estado en esta área que es vital para el ser humano, sino también la podredumbre de la corrupción. Es decir, ha desnudado muchas cosas, pero también yo creo que del lado positivo la pandemia nos ha permitido unirnos, nos ha permitido también ser más solidarios con nuestra familia, unirnos más en nuestra familia, ¿no? O sea, este es un momento que estamos viviendo atípico, como usted lo decía, pero que tenemos que aprender a sobrevivir. El ser humano tiene que ponerse a la onda de lo que está pasando y creo que aprender con esto. Eso estamos haciendo. Nosotros estamos recorriendo los barrios, estamos yendo puerta a puerta. En mi caso particularmente aquí en Puerto Viejo yo estoy recorriendo y converso con la gente sus problemas, sus necesidades, y lo que es común en el barrio, lo que la gente te dice es necesitamos trabajo. Ese es el problema fundamental de este país en los actuales momentos. Trabajo. Más de 1,5 millones de empleos se han perdido durante la pandemia. 600,000 trabajadores fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Entonces, un candidato a la Asamblea o un candidato a la Presidencia de la República, al Parlamento andino, que desconozca esta realidad, realmente no podrá dar respuestas a lo que la gente quiere. Y nosotros, los de la lista 2 de Unidad Popular, somos conscientes de lo que está pasando y por eso también tenemos una propuesta que justamente busca dar una respuesta y atender esas demandas fundamentales que tiene la población ecuatoriana y manavita. ¿Cómo van los recorridos? Por ejemplo, hay desesperanza en la gente, ya prácticamente la gente no cree en los políticos. Sí, también. Porque no es la política, son los malos representantes que la gente ha escogido. ¿Cómo la percepción, cómo le llega a esa gente que usted sabe que no está bien 100% ahora, tiene problemas económicos, problemas de trabajo, la emergencia sanitaria? Por favor, si hacemos un poquito de silencio que nos desconcentra aquí. Bueno, hay problemas. ¿Cómo llegar a la desesperanza de la gente? ¿Con qué mensaje? ¿Cómo toma el mensaje la gente de suyo y de la Unidad Popular? Mire, nosotros siempre hemos sido francos, honestos con nuestro pueblo y eso es lo que la gente reconoce en nosotros. Sabe que no solamente llegamos en época de campaña. Nuestro trabajo organizativo es los 365 días del año, estemos o no estemos en época electoral, porque a nosotros nos mueve no el interés de un puesto en la asamblea o de un gobierno en particular, a nosotros nos mueve el interés de cambiar la sociedad, de tener un país distinto, y un país distinto no se lo construye en un mes, en 2 meses, es un proceso. Entonces, en ese proceso sí, encontramos que hay mucha gente desanimada, la gente tiene desesperanza, ya no cree en nadie. Hay gente que sí nos dice, no confiamos en nadie. Y a mí mucha gente me dice, Anita, ¿y usted por qué quiere ir a esa asamblea si eso es pura corrupción? ¿A qué quiere ir allá? ¿A contaminarse? Yo les digo, miren, justamente por eso, porque necesitamos cambiar esa asamblea nacional que no ha servido para ayudar a la gente, sino que allí, en estos últimos años, ¿quiénes han estado? Han estado los malos, pues este país ha sido gobernado por los malos.
pero la mayoría de ecuatorianos somos gente buena. Y si los buenos nos quedamos de brazos cruzados en nuestras casas, solamente lamentándonos, solamente renegando de lo que pasa en el país, de las medidas que toman los gobiernos en cada uno de sus niveles, entonces el país no va a cambiar y siempre seguirán gobernando los mismos. Cuando yo les hablo de esto a la gente, entonces me dicen, Anita, tiene razón, o sea, y cuenta con nuestro apoyo. Y eso nosotros lo valoramos muchísimo porque también ratifica la confianza, el aprecio, el apoyo que tenemos de vastos sectores en nuestra provincia, particularmente en mi caso en Portoviejo, donde yo estoy ahorita en estos últimos días enfocada haciendo un recorrido, pero entiendo que lo mismo pasa con Jorge Ceballos en Manta, un hombre que no solamente por su situación de haber estado y tener ya acumulada una gran experiencia en la cosa pública, en la legislación sobre todo, sino que al ser un maestro, un docente universitario, él conoce la realidad y tiene en Manta, yo creo, sectores que a él le ven como ese líder, como ese hombre que requiere la provincia para que pueda ser su voz en la Asamblea Nacional. Y estamos justamente haciendo un trabajo con Jorge Ceballos, con Nicole Zambrano, con Wilmer González, Antonio Perea, el abogado Ismael Vázquez, Melina Vázquez, Carla Zambrano y por supuesto Anita Pillay. Este equipo de hombres y mujeres que hoy constituimos los candidatos a la lista número 2, sabemos que tenemos que recuperar la confianza de la población, esa confianza que hoy está rota para muchos sectores, pero también en grandes sectores, yo diría, la mayoría de los ecuatorianos todavía tenemos fe y esperanza de que las cosas pueden cambiar. Creo que todavía tenemos esa parte optimista, ¿ya? De que la única forma de hacer que este país pueda superar no solo la pandemia de salud por el tema del COVID-19 que estamos viviendo, esta crisis que estamos viviendo, sino esta pandemia de la corrupción, la única forma de superarlo es eligiendo un nuevo gobierno, eligiendo nuevos representantes en la Asamblea y que esos nuevos representantes tengan una trayectoria de lucha, tengan una trayectoria y ya una experiencia probada, porque mire usted, durante algunos años, en estos últimos tiempos, se nos decía que los jóvenes son los que van a transformar el país. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué tipo de jóvenes? ¿Qué jóvenes llegaron a la Asamblea? Jóvenes como Daniel Mendoza, que no les importó la vida de sus amigos, no le importó la vida de la gente en Manabí. Y que daña el nombre de los jóvenes manavistas. Que daña el nombre de los jóvenes, pero ¿qué tipo? Por eso yo digo, ¿qué tipo de jóvenes? Nosotros en nuestra lista tenemos conformada gente joven como Nicole Zambrano, por ejemplo, una mujer valiosa, una estudiante universitaria que tiene ganas de hacer algo por este país, con principios, con valores. Entonces eso también la gente lo valora y sí nos dice, a ustedes les conocemos, a ustedes les creemos. Entonces estamos recorriendo la provincia una vez más porque consideramos que ese contacto permanente con la gente no lo podemos perder. La distancia en esta pandemia ha sido, yo creo, momentánea, pero tenemos que aprender a convivir con esto, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol y la mascarilla, de alguna forma, no digo que eso sea al 100%, pero de alguna forma sí nos protege y nos ayuda. Entonces, cuando vamos a los barrios, pues siempre incentivamos a esto también, conversamos, insisto, con la gente y creo que estamos teniendo una respuesta muy, muy positiva de sectores que ellos mismos en sus barrios pues nos están ayudando a replicar esta campaña y la necesidad de votar por la lista 2. Anita, encuesta asambleísta es difícil porque hay que aplicarle el método a la votación o a la tendencia que tenga la gente en el momento de solicitar el voto, ¿no? Pero tuvimos una encuesta realizada por una gente de Guayaquil de un movimiento distinto al suyo. Si la elección fue hoy día, en la repartición y aplicándole el método de Hueste, la Unidad Popular tuviera un curul en la asamblea, en la próxima asamblea por la zona sur, ¿verdad? Pero yo lo que le comento aquí al abogado Andrade, el abogado Alarcón, hoy día quizás es una etapa distinta a la etapa en la que la gente va a decidir. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que conversamos extra micrófono en diciembre, la gente va con los regalos, con el alcohol, la camiseta y le recoge. Pues no, la gente ya no es tonta, pues tontos somos nosotros, creo. Bueno, pero en
en el momento que les va a tocar decidir votar para presidente, votar por asambleísta, va a ser el chuchaqui de las fiestas, ¿ya? Cuando el chuchaqui de las fiestas de Navidad, Año Nuevo, enero, siempre decimos que enero es el mes más largo del año, cuando no hay trabajo porque no renovaron el contrato, cuando no hay reactivación económica porque no hay obras, en este gobierno no le ha dado una obra a Manabí, cuando se acabó la nevera porque todos nos las gastamos en comida de Navidad y Año Nuevo y Navaja de los Reyes, cuando no tenemos plata y estamos endeudados. Esta es la manera en la que el pueblo ecuatoriano va a decidir por quién va a votar. ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Con qué mensaje llegar en el mes de enero o los primeros días de febrero para que la votación se siga consolidando y confirmando lo que en estos momentos dicen las encuestas? Mire, el clientelismo politiquero en procesos electorales va a continuar y va a ser muy fuerte. Pero ¿qué le decimos nosotros a la gente? Coja. Coja. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad. Oiga, según la ONU, en esta etapa de pandemia, los problemas de desnutrición en los niños se incrementó. Si muchas familias no tenían que comer, no tenían para comer las 3 veces al día, porque estaban encerrados en sus casas y los primeros meses, recordemos que daba terror hasta salir a trabajar. Y las fábricas y las empresas, muchas de ellas también no estaban trabajando con el número que normalmente trabajan de gente. Entonces, la gente no tenía cómo comer las 3 veces al día. Y es real, el problema del hambre es real en el Ecuador. Pero este tema de creer que porque tú das una libra de arroz, que porque das una camiseta, la gente tiene que vender su conciencia, yo creo que eso realmente tiene que cambiar. Si van a malgastar su dinero, pues que la gente, nosotros le decimos, cójale, pero no venda su conciencia. ¿Por qué? Porque de ese voto que usted dé en el mes de febrero para elegir el presidente, asambleísta y parlamentarios andinos, de eso vamos a depender de ahí en adelante, porque la decisión que se tome en las urnas es la que va a marcar la vida, no solo del individuo que vota, sino de la familia de uno y de la sociedad como tal de este país. Entonces, no hay cómo evitar ese tema del clientelismo, pero yo creo que con el trabajo de concienciación que estamos haciendo, muchos sectores en este país, de que también ya la población ha ido madurando, yo sí creo que de a poco eso va cambiando, ya no es como antes, pues que el caciquismo era lo que se imponía en un cantón, en una provincia como la nuestra. Eso todavía ya no tiene el peso, digamos, que tenía hace unos 10, 15 años atrás. Unidad Popular ha sumado su apoyo a la candidatura presidencial de Yacu Pérez Guartambel. Dentro del plan de propuesta presentado por Pérez al Consejo Nacional Electoral, que consta de 41 páginas, hay 4 temas o ejes fundamentales. Las 4 L llaman: ecología, economía, educación y ética. Dentro de las reformas que propone Pachacutic desde la Asamblea Nacional, en el tema económico, ir a una profunda, real y rigurosa reforma tributaria para que más pague el que más tiene y menos pague el que menos tiene. Bien. En educación, propone una reforma a la Ley de Educación Superior y también una reformulación del sistema educativo ecuatoriano, de tal manera que el acceso a la educación acá en este país sea para todos y en igualdad de condiciones. ¿Unidad Popular se suma a esa propuesta legislativa o llevan ustedes su paquete de propuestas legislativas independientemente de lo que va a llevar Pachacutic a la Asamblea Nacional, Anita? Mire, cuando decidimos nosotros apoyar a un candidato indígena, lo hicimos el año pasado. Lo hicimos después de octubre. En noviembre me parece que Unidad Popular hizo una rueda de prensa y dio a conocer al país que nosotros apoyaríamos a un candidato del movimiento indígena. Y lo hemos cumplido. Y no decíamos un nombre en particular porque había procesos que había que respetar al interior de las organizaciones del movimiento indígena. Pero lo hacíamos porque hemos trabajado en un programa de gobierno que nace justamente del Parlamento de los Pueblos. El programa de gobierno de Yacu Pérez es el programa del Parlamento de los Pueblos del cual nosotros somos parte, y no solo Unidad Popular, también los trabajadores en las diferentes centrales sindicales, las organizaciones de campesinos, las organizaciones de maestros. Es decir, este es un programa de gobierno, eso de las 3E ha sido trabajado con los movimientos sociales. Por tanto,
Perdón, las cuatro ejes que habla Yacu Pérez, ha sido trabajado con los movimientos sociales. Y en ese marco, nosotros como candidatos a la Asamblea, también nuestra propuesta para legislativa y de fiscalización está enmarcada en eso. Es decir, se allanan a lo que ya ha expresado Pachacuti, que serían sus propuestas fundamentales para impulsar desde la Asamblea Nacional. No Pachacuti, lo que plantea Yacu Pérez, que es el candidato a la presidencia de la República que nosotros estamos apoyando. Por ejemplo, Yacu ha dicho en el tema económico, además del tema tributario, ha planteado que aquí se requiere que los créditos para producción, es decir, para emprendimientos, no puedan tener tasas de interés tan altos como las que hoy tenemos. Que si la banca privada no baja las tasas de interés, entonces él abriría las puertas y las condiciones para que venga la banca internacional. A mí me parece que ese es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de darle apoyo a la economía popular y solidaria, a la gente que pone un puestito en la esquina, pero ese pobre hombre o mujer que quiere emprender, ¿cómo lo va a hacer si no tiene un capital con qué enfrentar? Y si usted va al banco, ¿qué le dice? Tanto la banca pública como privada, los intereses superan el 18 hasta el 23%. Hasta el 28% llegan en algunos casos. Y a corto plazo. Para el tema, por ejemplo, de la agricultura y del sector pesquero, en Ban Ecuador, solo un ejemplo allí. Oiga, ¿cómo usted le va a decir a un campesino que le va a dar crédito y le da a 18, 19 y hasta 20% de interés? Y a corto plazo, ¿cómo va? O sea, ¿quién va a ir a esa banca chulquera, a esa banca que no le da la posibilidad a usted de poder acceder a ese crédito? Ese es un tema fundamental en el tema económico. ¿Por qué? Porque de esta forma también se estaría ayudando a que la gente que no tiene trabajo pueda también emprender en negocios pequeños que le ayuden a solventarse individualmente. Es que la generación de empleo va a llegar justamente por esa vía, Anita, a través de la iniciativa de los ecuatorianos, porque el Estado ya no puede ser empleador. Exactamente, o sea, el Estado, la administración pública no debe ser la fuente primaria o principal, digamos, de generación de trabajo, pues. Es más bien el sector privado, el pequeño, el micro, el pequeño, el mediano emprendedor, el que requiere el auxilio de parte del gobierno. A eso hay que darle facilidades para que genere empleo. Pero aparte de eso, nosotros sí tenemos en concreto en el tema agrícola y pecuario, consideramos lo siguiente. Mire usted, el Estado ecuatoriano, ¿cuánto destina en el 2020 para este sector? A duras penas 92 millones de dólares. Nosotros dependemos, la economía de los ecuatorianos depende de dos fuentes, como usted bien lo dijo, el tema de los tributos y el tema del petróleo. En los últimos años ha sido así, pero el petróleo se acaba, pues. Según estudios, ya el petróleo no estaría tanto tiempo. ¿Y de qué va a depender el Estado ecuatoriano? ¿De la explotación minera? Yo creo que esa no debería ser la fuente principal de ingresos. Además, nosotros con Yacu Pérez, el otro eje es la ecología, el cuidado del ambiente, la naturaleza, porque eso es lo que definitivamente va a sostener, la supervivencia nuestra y de la humanidad aquí en la Tierra. Entonces, aquí requerimos una política dirigida al campo, inversión, y para eso se requiere que el Estado tenga en la Constitución un presupuesto, valga la redundancia, constitucional para el sector agropecuario. Nosotros estamos proponiendo que debe hacerse una enmienda para que, de acuerdo a lo que dice la Constitución actualmente, el artículo 442 establece que mediante enmienda se pueda hacer estos cambios que son profundos a la Constitución y que implicaría dotarle de un presupuesto constitucional al sector agropecuario. Nosotros, por ejemplo, decimos, si la educación tiene el 6%, salud tiene el 5% como presupuesto constitucional. Eso lo logramos en la Asamblea del 2008, en la Constituyente. Allí se le dotó de presupuesto constitucional a estas dos áreas. Por eso es que los gobiernos de turno no pueden bajar el presupuesto para educación y salud. El sector agropecuario, que es el que nos da de comer a 17 millones de ecuatorianos, por supuesto que requiere un presupuesto constitucional para que no venga un gobierno como el que actualmente tenemos, que destina a duras penas 92 millones para el sector agropecuario, pero al sector de seguridad, policías y militares le destina más de 2.500 millones de dólares. Es decir, si cambiamos eso, solamente cambiando eso, podemos hablar de un país
que va a tener una sostenibilidad económica, ambiental, segura para los próximos años. Es decir, este país, insisto, no puede seguir dependiendo del petróleo y con Yacu Pérez coincidimos en eso. Entonces, la fórmula, no digamos que la fórmula mágica, porque no hay nada mágico aquí, y no es inventarse el agua tibia. Ya el Ecuador, en alguna época, cuando hubo el boom cacaotero, bananero, el Ecuador antes se sostenía de la parte agrícola, pues. Antes era así. Luego se descuidó cuando vino el tema petrolero, se descuidó de este sector que es el más fundamental para la economía. Entonces nosotros sí consideramos que la Asamblea Nacional, siendo el ente donde se elaboran las leyes, es la base justamente para que un nuevo gobierno que quiere hacer transformaciones serias como la que yo le estoy hablando, profundas, ya que que tienden a resolver el problema no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo del país, de sostenibilidad financiera y económica. Entonces la Asamblea tiene que ser ese instrumento para elaborar las leyes, las normas que sirvan para eso. No unas cuantas reformas, no unos cuantos normas que por ahí se han hecho. En los últimos años, ¿cuál ha sido el papel de la Asamblea Nacional? Dígame usted, ¿qué ley fundamental se ha aprobado? ¿Pero por qué no proponen la democracia directa en vez de esa patraña de asamblea? Sí, hay que también trabajar... Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Ustedes nunca van a ser mayoría en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Porque la derecha las copa. Han estado varios dirigentes muy capaces de Unidad Popular en la Asamblea. No pueden hacer nada. Bueno, lo que hay que plantear es el cambio del modelo, del modelo de Estado. Y aclaro bien, no tengo nada que ver con el federalismo que plantean en Guayaquil, la oligarquía guayaquileña. Pero bueno, el Estado que le dé el poder a los gobiernos locales. En consecuencia, el gobierno central tiene que reducirse porque las competencias las van a tener. No estoy diciendo todas las competencias. Los gobiernos locales. Y dos, disminuirle el poder que tienen 137 personas aquí que hacen lo que les da la gana. Así es. Por una forma de democracia en donde se le consulte al pueblo a través del número de los teléfonos celulares. Entonces, porque, muy bien, Unidad Popular gana las elecciones para presidente, la asamblea y todo, lindo, 4 años, según ustedes van a resolver todos los problemas. Y así piensan todos los partidos políticos. 4 años. Y después viene otro gobierno de derecha y destruye el Ecuador como es la historia de América Latina. Entonces, hay que cambiar el modelo. Me dicen algunos, no, pero esos alcaldes se van a robar la plata. Entonces, que la sigan robando en Quito los burócratas. Algunos presos que se vayan presos, pues. Obvio que sí. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros? Que nos maneja el presupuesto desde Quito, los iluminados históricos de este país. Y usted sabe que nosotros coincidimos con su visión, descentralización, desconcentración efectiva, no lo que hoy pasa. Por ejemplo, en el COTAC se establecen las competencias, funciones, etcétera, pero no hay una descentralización financiera realmente, porque el presupuesto de los municipios... Ahora, yo he notado algo. Depende del presupuesto del gobierno central. He notado algo. Los internos no están de acuerdo, incluidos los de su partido y de todos los políticos no quieren tomar esos temas porque son papas calientes y temen perder los votos de Quito si nadie está en contra del pueblo de Quito. No, por supuesto. Y son de las mafias que manejan Quito y el país. Mire, nosotros, Unidad Popular no ha tenido representante en los últimos 10 años en la Asamblea Nacional y ustedes lo saben. Nosotros antes era el Movimiento Popular Democrático, el MPD sí tuvo representantes y en su época fueron los que defendieron los derechos de los maestros, de los trabajadores, de los estudiantes. Esa es la representación que permitió a diversos sectores poder todavía contar con una educación que no haya sido privatizada, ni una salud que haya sido privatizada. Nuestra lucha fue muy ardua, ha sido muy ardua, pero en los últimos 10 años nosotros no hemos sido parte de esa asamblea, no hemos tenido representantes. Y hoy queremos llegar a esa asamblea para hablar de estos temas, pues, Lucho. Hablemos de desconcentración y descentralización efectiva, porque el Estado actual... El Estado ecuatoriano como tal como está ahora, no resuelve, no sirve para poder tener un país equitativo. Estamos ante un país
que realmente niega derechos, que sigue negando derechos a los trabajadores, a los pueblos, a las provincias, a las regiones, ya que teniendo condiciones para crecer, para ser, digamos, potenciales, como el caso de Manabí, pues Manabí es una provincia eminentemente con un potencial agrícola y pecuario, ¿sí o no? Dice Antonio Perea, es una de las provincias especializadas en el tema agrícola y pecuario. Pero ¿qué ha hecho el Estado central? Nada. Para poder darle ayuda Ni van a hacer. y convertir a esta provincia en esa base económica del país. Y sí lo podemos hacer. Entonces, desde la Asamblea, por ejemplo, nosotros consideramos que tenemos que abrir este debate, pero con temas concretos. Por ejemplo, hay que declarar a Manabí como una zona especial de desarrollo. Las provincias del Oriente tienen una ley especial. Claro, allá está, se genera el petróleo, pero ellos tienen unos fondos que les ha permitido incluso ir construyendo una infraestructura que no la tenían hace unos años atrás. Ahora lo tienen. Pero una legislación. Gracias a Lenín Moreno. No gracias a Lenín Moreno. Esa fue una lucha de los pueblos amazónicos, le cuento, con la ley que hoy tienen y lograron la aprobación de esa ley. Porque de Correa aprobaron esa ley, dígalo. Pueblos amazónicos se levantaron, Lucho, y consiguieron que se apruebe esa ley. El gobierno de Correa. Es la etapa del gobierno de Correa. Me dice que le pregunte usted. A ver, pregúnteme. Si la final le damos con Lazo, ¿vuelven a estar con Lazo ustedes? No va a pasar eso. Yacu Pérez va. Yacu va a ser Yacu Pérez. Ahí. La final. Me dicen por acá que Yacu con Alvarito va a ser la final. Yo no sé con quién. Lo que yo le digo es que Yacu Pérez una vuelta. El reconocimiento del pueblo ecuatoriano y nosotros trabajamos y le apostamos a Yacu Pérez, a un gobierno que realmente recoja todo esto de lo que estamos hablando con usted, abogado, en estos momentos, de un país distinto y creo que para eso tenemos que trabajar mucho. En 4 años no se cambia la realidad de ninguna nación. Esto es un proceso, pero evidentemente que no debe permitirse es que en medio de ese proceso el poder ya ciegue a los que están gobernando y en lugar de continuar con un proyecto político, ese proyecto se lo traicione, pero además de eso se institucionalice la corrupción como la base de una nación. Eso es lo que pasó en estos últimos años en este país, pues. Corrupción por donde usted toque, corrupción donde usted pone el dedo, como siempre se ha dicho, sale la pus. O sea, eso no puede volver a pasar. Entonces tenemos pero si siempre ha pasado. Pero ahora esto ha sido ya incontenible, pues. No. Oiga, la corrupción no es un fenómeno de ahora, en eso estoy de acuerdo, pero el problema es que ahora la prostitución. Vea, la corrupción está institucionalizada. Y yo creo que ninguno de nosotros puede aceptar que el Estado como tal sea el principal corruptor. O sea, yo creo que si hablamos de un cambio de este país, tenemos que empezar por eso, por la administración pública, que no puede ser solamente, insisto, esa olla de corrupción en la que hay, sino que la administración pública debería ser el servicio para la gente, debería ser el servicio para el pueblo. Y los ecuatorianos no deberíamos estar reclamando a cada rato nuestros derechos. El Estado debería de garantizar la aplicación de los derechos que están en la Constitución. Entonces, nosotros como candidatos de la lista 2, Unidad Popular, fíjese usted, tenemos este proyecto que no solo es provincial, sino también nacional. Nuestra lista la encabeza Giovanni Atarihuana, está Mary Zamora, mujer, maestra, luchadora, que fue duramente agredida durante los últimos años, pero que ahí está, de pie, con la frente en alto, como somos los manabitas. Y a propósito, quiero saludar, el día de hoy se conmemora, 25 de noviembre, el Día de la Lucha para la erradicación de la violencia contra la mujer. Hoy día se están dando varios actos a nivel nacional, porque esta es una fecha en la que, mire, recordamos que hay un Estado que lamentablemente propicia no solo la corrupción, también la violencia contra la mujer. En esta pandemia, yo estaba leyendo unas cifras antes de venir acá a la radio, ¿no? Y es terrible ver cómo 80 y pico de mujeres han sido asesinadas, digamos, por parte, la figura esta del femicidio, ¿no? Que está en el
Delito. Desde el 2014 en el Código Integral Penal. En la pandemia, en el pico más alto de la pandemia, entre marzo y mayo, se dieron, de esos 80 y pico de casos de feminicidio, se dieron 59. Porque la mujer tuvo que encerrarse con su victimario. Se está volviendo loca. En muchos de los casos, y ustedes saben. Entonces, este es un tema muy... No, los que matan por lo general son gays, que no salen del closet. Y como estuvieron encerrados con una mujer, ya no soportaron más y tuvieron que matar. Eso fue lo que me contó un amigo. No. Bueno, que es sociólogo. Yo respeto, pero realmente el odio hacia la mujer... es un tema pero o sea, la mujer hay que amar. Pues, sí, debería ser así. Vamos a amarnos entre hombres, mujeres y todas las diversidades que hay en el país. Hombres de lejitos somos... Cosas serias, sí. Hoy es un día en el que las mujeres, sobre todo las que consideramos que tenemos que seguir reclamando por nuestros derechos, pues conmemoramos este día. Y lo conmemoramos con movilizaciones a nivel internacional. Aquí mismo en el Ecuador, en Quito, hoy hay una gran marcha de Mujeres por el Cambio, con proclamas, con reuniones. Así que un saludo y un abrazo para todas esas guerreras que siguen resistiendo y luchando. Lo peor es quedarse callada. Gracias, y hay que seguir en esta lucha. Y desde la Asamblea, por supuesto, tenemos ese compromiso de también trabajar para que esa ley por la erradicación de la violencia, que está desde el 2017 aprobada, pero se ha convertido en letra muerta porque no hay presupuesto, porque no se hacen las políticas para su ejecución, no hay seguimiento de los casos de violencia en este país y la impunidad sigue latente. Hay muchos casos que oportunamente, sin embargo, no se ha hecho el seguimiento y la víctima ha terminado siendo mucho más victimizada. Las tenencias políticas no aplican las fichas de valoración de riesgos y eso realmente es terrible. La Asamblea tiene que jugar un papel porque de lo contrario también va a ser parte de esa omisión que ha habido durante todo este tiempo por parte del Estado a una forma de violencia que está presente en nuestras familias, que está presente en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Gracias, Anita. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad, insisto. Hago el llamado a que el pueblo manabita, a que el Ecuador entero pues vote por las listas 2, por nuestros candidatos, que somos esa garantía para poder llevar a cabo esas leyes y esas reformas que requiere la juventud, que requieren los trabajadores del campo y la ciudad, no solo para recuperar derechos, sino también para poder mejorar nuestras vidas. Nos acompañó la candidata asambleísta provincial por Manabí y por la lista 2, Anita Pillay.